Listo chicos, vamos a iniciar la clase de hoy ya con un tema nuevo. Ese tema viene a ser lo que es la regla de 3. Previamente a este tema de la regla de 3, habíamos visto en la clase, en el tema pasado, lo que vendrían a ser las magnitudes proporcionales. Si es que recuerdan, las magnitudes proporcionales se clasificaban en dos, ¿verdad? Si es que teníamos dos magnitudes, en ese caso, puede ser que sean magnitudes directamente proporcionales o inversamente proporcionales. En el primero, en el caso que sean magnitudes directamente proporcionales, sucedía que el cociente de ellos, o mejor dicho, la división entre ellos era constante, ¿verdad? La división era constante. Y además, si es que ambas magnitudes aumentaban, eso quiere decir que eran magnitudes directamente proporcionales. O si es que las dos disminuyen, entonces también vendrían a ser magnitudes directamente proporcionales. Lo segundo, que viene a ser las magnitudes inversamente proporcionales, sucedía que si es que la primera magnitud aumentaba, la otra hacía lo contrario, es decir, disminuía. O caso contrario, también si es que la primera magnitud disminuía, entonces en consecuencia la segunda magnitud aumentaba, ¿verdad? Listo. Entonces, eso es lo que habíamos visto en lo que vendría a ser el tema de magnitudes proporcionales. Entonces, ahora para este tema de lo que es la regla de 3, vamos a hacer uso esencialmente de lo que fue el tema pasado. ¿Por qué motivo? Le voy a decir por el siguiente. A ver, vamos a ver esta pequeña definición de lo que viene a ser la regla de 3. A ver, nos dice que la regla de 3 es una aplicación de las magnitudes proporcionales, justamente como les había indicado, ¿no? En donde nos permite el cálculo del valor de una cantidad, mediante la comparación de dos o más magnitudes. Entonces, nos dicen que vamos a comparar dos magnitudes o inclusive más de dos magnitudes, ¿verdad? Listo. Entonces ahora vamos a ver lo que dice según la cantidad de magnitudes, porque pueden ser que sean dos magnitudes a estudiar, o puede ser que sean más de dos magnitudes a estudiar. La regla de 3 se clasifica en, según la cantidad de magnitudes se clasifica en dos. El primero, la regla de 3 simple, y el segundo, la regla de 3 compuesta. Hablemos primero de lo que es la regla de 3 simple. A ver, en la regla de 3 simple, como bien habíamos dicho, según la cantidad de magnitudes, en este caso solamente van a intervenir dos magnitudes proporcionales. Pero ojo, el hecho que hablemos que intervienen dos magnitudes proporcionales, dichas magnitudes proporcionales pueden ser que sean directamente proporcionales o pueden ser que sean inversamente proporcionales. Por ese motivo es que esto también de aquí se subclasifica en lo siguiente. La primera en la regla de 3 simple directa. Claramente si es que es una regla de 3 simple directa es porque las dos magnitudes son directamente proporcionales, ¿verdad? Listo. Así como en este ejemplo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo aplicativo de lo que viene a ser la regla de 3 simple directa y de qué manera se va a poder resolver estos ejercicios, ¿no? Listo. A ver, tenemos el siguiente ejemplo. Dice, si un carpintero fabricó 35 carpetas en una semana, la pregunta es, ¿cuántas carpetas fabricará en 12 días? Primero lo que vamos a ver es, primero vamos a identificar quiénes son las magnitudes a estudiar. Te están hablando de carpetas. Eso quiere decir que vamos a analizar aquí la primera magnitud que viene a ser el número de carpetas. Por este lado voy a colocar al número de carpetas, ¿verdad? Número de carpetas. Y aquí está. Esto sería la primera magnitud. Mientras que la segunda magnitud, ¿cuál vendría a ser? Dice en una semana, ¿verdad? Pero aquí dice la pregunta, ¿cuánta carpeta fabricará en 12 días? Entonces mejor vamos a analizar lo que viene a ser la cantidad de días, ¿verdad? Entonces por aquí voy a colocar al número de días, ¿verdad? Listo. Al número de días, listo. Número de carpetas y por este lado número de días. Esas son las dos magnitudes a estudiar en este ejemplo. Pero como les había indicado, ¿verdad? Como estamos frente a la regla de 3 simple directa, es más que claro que estas dos magnitudes son directamente proporcionales. Pero en este caso de aquí, vamos a comprobar por qué motivo es que son dos magnitudes directamente proporcionales. Por lo siguiente, a ver, si un carpintero fabrica una mayor cantidad de carpetas, ¿verdad? Una mayor cantidad de carpetas, ese es más que claro que va a demorar mayor cantidad de días, es más que claro, ¿no? Entonces, a mayor cantidad de carpetas, mayor cantidad de días es que va a necesitar para fabricar dichas carpetas.
Entonces ambas magnitudes están aumentando. Como dichas magnitudes están aumentando, eso quiere decir que son magnitudes, por este lado coloco, son magnitudes dp. ¿Qué significa esto? Que son magnitudes directamente proporcionales. Es decir, que la división de ellos es constante. En pocas palabras, vamos a tener que reemplazar estos datos que dicen aquí para poder calcular lo que nos piden, ¿no? A ver, aquí nos dice lo siguiente. Si un carpintero fabricó 35 carpetas, eso quiere decir que aquí voy a colocar 35 carpetas. En una semana, pero en una semana ¿cuántos días tiene? Tiene 7 días, ¿verdad? Listo. ¿Qué más? Ahora dice, ¿cuántas carpetas? Como no sabemos la cantidad de carpetas, le voy a colocar X. Fabricará en 12 días. En 12 días. ¿Ya, chicos? Listo. En este caso, cuando estemos hablando frente a la regla de 3 simple directa, es decir, cuando dichas magnitudes son directamente proporcionales, lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar de esta manera. Vamos a multiplicar en aspa. Multiplico en aspa. Multiplico en aspa. Y esa multiplicación en aspa debe de ser absolutamente igual. Es decir, por este lado voy a colocar entonces, como les indiqué, ¿no? X por 7 es lo mismo que 35 por 12. A eso me refería. Coloco aquí X multiplicado con el número 17 y esto debe de ser igual a, como le indiqué, 35 por 12. Listo. 35 multiplicado con el número 12. Y listo. Simplificamos, entonces, bueno, en este caso no sería 17, no sería 7, ¿verdad? Listo, aquí sería el número 7. X por 7, esto debe ser igual a 35 multiplicado con el número 12. Y listo. Después vamos a pasar a simplificar. Saco séptima de 7, 1. Saco séptima de 35, 5. Entonces, el valor de X diremos, por lo tanto, X va a ser igual a ¿cuánto? 5 por 12 sería 60. Pero 60 que no lo podemos dejar así, 60 nada más, sino como estamos hablando en la cantidad de carpetas, entonces diremos que son 60 carpetas. 60 carpetas que se van a necesitar para poder hacerlo durante 12 días, ¿verdad? Listo. Esto sería un ejemplo aplicativo de lo que viene a ser la regla de 3 simple directa, es decir, cuando dichas magnitudes son directamente proporcionales. Pero no solamente las magnitudes pueden ser directamente proporcionales, sino también pueden ser inversamente proporcionales. Por ese motivo también existe lo que es la regla de 3 simple inversa, es decir, cuando las dos magnitudes a estudiar son inversamente proporcionales. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo aplicativo. Dice lo siguiente. Si 10 obreros hacen una obra en 12 días, la pregunta es, ¿cuántos obreros harán la misma obra en 15 días? Entonces, como les indiqué, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a identificar a las magnitudes que estamos estudiando. En este caso te están hablando de los obreros. Ya, entonces en este caso voy a colocar al número de obreros. Número de obreros. Por este lado están los números de obreros. Esto sería la primera magnitud. Y la segunda magnitud, bueno, te están hablando de la cantidad de días. Entonces voy a colocar aquí número de días. Número de días por este lado. Y listo. Ya hemos hecho prácticamente lo que les dije en el primer paso, ¿no? Hemos identificado lo que viene a ser las magnitudes. Número de obreros, número de días. Segundo paso, identificar si dichas magnitudes son directamente o inversamente proporcionales. Es más que claro que son magnitudes inversamente proporcionales. ¿Por qué motivo? Porque estamos frente a la regla de 3 simple inversa. Pero en este caso vamos a comprobar que en verdad son magnitudes inversamente proporcionales. Con lo siguiente. A ver, diremos lo siguiente. A mayor cantidad de obreros que hacen dicha obra, mayor cantidad de obreros, es más que claro que la obra lo van a hacer en menor cantidad de días. O lo que quiere decir lo mismo, si es que yo tengo una menor cantidad de obreros, esa menor cantidad de obreros van a realizar dicha obra en una mayor cantidad de días, ¿verdad? Entonces, si es que una aumenta, la otra disminuye. O
su recíproco. Si es que una disminuye, entonces la otra hace lo contrario, que es aumentar. Entonces, como ambos hacen lo contrario, eso quiere decir que dichas magnitudes son inversamente proporcionales. Entonces diremos aquí que estas magnitudes, como son IP. ¿Qué significa que sean IP? Significan que son magnitudes inversamente proporcionales. Listo. Ya hemos hecho todo esto. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar los datos justamente en este pequeño esquema, ¿no? A ver, si 10 obreros, bueno, como te están hablando de 10 obreros, coloco aquí 10 obreros. ¿Qué más? Hacen una obra en 12 días. Bueno, en 12 días hacen estos 10 obreros. ¿Qué más? Esto sería el caso real. Ahora, el caso supuesto es la pregunta, dice, ¿no? ¿Cuántos obreros? Dice. Bueno, no conozco cuántos obreros. X. Harán la misma obra en 15 días. Ah, ya, estos X obreros lo van a hacer en 15 días. La cosa es calcular X. Pero ojo, en este caso ya no vamos a multiplicar en aspa. En aspa vamos a multiplicar si es que estamos frente a la regla de 3 simple directa. Cuando estemos en la regla de 3 simple inversa, lo que vamos a tener que multiplicar es de manera horizontal. Es decir, 10 por 12, voy a colocar aquí 10 por 12, y eso sería igual a X por 15. O lo mismo que viene a decir X por 15 es lo mismo que 10 por 12, ¿verdad? Listo. Entonces por este lado voy a colocar entonces, y ya vamos colocando esa parte, ¿no? X por 15, coloco aquí X por 15, coloco de esa manera X por 15, y esto debe ser igual a 10 por 12. 10 multiplicado con el número 12. Simplifico, calculo el valor de X y listo. Terminamos con el ejemplo, ¿no? Listo. Vamos a simplificar aquí. Le saco quinta de 15, eso sería quinta de 15, 3, ¿verdad? Quinta de 15, 3. Quinta de 10, 2. ¿Qué más? Voy a sacarle luego tercia. Tercia de 3, 1. Tercia de 12, 4. Listo. Entonces diremos, por lo tanto, X debe ser igual a ¿cuánto? A 2 por 4, que sería 8. Pero nuevamente les digo, ¿8 qué? 8 obreros. Entonces colocaremos aquí 8 obreros. Obreros. Listo. Entonces ya esto sería la solución para este ejemplo aplicativo, ¿no? De la regla de 3 simple inversa. Listo. Entonces hacemos un stop para ver básicamente lo que hemos visto en esta primera parte. Hemos visto lo que viene a ser la definición de la regla de 3, ¿verdad? Que vamos a analizar, vamos a comparar dos o más magnitudes, pero según la cantidad de magnitudes se clasifican en dos, regla de 3 simple y regla de 3 compuesta. En la regla de 3 simple es cuando solamente analizamos dos magnitudes proporcionales, y esta a su vez se clasifica en dos grandes grupos. En el primer grupo tendremos a la regla de 3 simple directa, es decir, cuando dichas magnitudes son directamente proporcionales. Hemos visto un ejemplo aplicativo y listo, ¿no? Y en el siguiente grupo tenemos a la regla de 3 simple inversa, es decir, cuando dichas magnitudes a estudiar son inversamente proporcionales. Y tenemos este ejemplo aplicativo. Y listo, ya tenemos listo lo que viene a ser la regla de 3 simple, ¿verdad? Ahora, como un segundo punto, vamos a ver lo que es la regla de 3 compuesta. Bueno, si en la regla de 3 simple solamente se han utilizado dos magnitudes proporcionales, entonces en la regla de 3 compuesta es más que claro que vamos a analizar de 3 a más magnitudes. Por ese motivo es que dice, en este caso intervienen 3 o más magnitudes. Y listo, así de simple. Entonces, ya hemos visto toda esta parte y ahora vamos a pasar a lo que viene a ser un ejemplo aplicativo de la regla de 3 compuesta. Bien chicos, como les había indicado, vamos a ver un pequeño ejemplo aplicativo de lo que viene a ser la regla de 3 compuesta. Previamente ya habíamos visto lo que es la regla de 3 simple, ¿verdad? Listo. En esta parte de aquí vamos a ver un ejemplo aplicativo que dice lo siguiente. Dice, si 12 máquinas pueden producir 35.000 lapiceros en 21 horas, la pregunta es, ¿cuántos miles de lapiceros podrán producir 24 máquinas en 18 horas? Esa sería la pregunta. Bien, entonces, como les indiqué,
¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a identificar a las magnitudes, ¿verdad? A ver, ¿te están hablando de máquinas? Bueno, eso sería la primera magnitud. La cantidad de máquinas, ¿no? Número de máquinas. Por este lado voy a colocar número de máquinas. Listo. Con esto ya hemos identificado número de máquinas. Listo. Número de máquinas. Listo. Solamente le voy a colocar como número de máquinas. Listo. Esto sería la primera magnitud. La otra magnitud, ¿cuál sería? Dice, pueden producir 35.000 lapiceros. Te están hablando de la cantidad de lapiceros. Entonces voy a colocar aquí número. ¿Número de quién? Número de lapiceros. Y listo. Esto de aquí vendría a ser la segunda magnitud. Y la tercera, si hay una tercera, porque dice en 21 horas. Es decir, número de horas. Número de horas. Listo. Entonces ya tenemos identificado las tres magnitudes. La primera es la cantidad de máquinas, el segundo es la cantidad de lapiceros y por último la cantidad de horas, ¿no? Ahora, como un segundo paso, vamos a ver qué relación tienen dichas magnitudes, si es que son directas o si es que son inversamente proporcionales, ¿verdad? Listo. Entonces, diremos lo siguiente. A ver, por este lado voy a analizar el número de máquinas con respecto al número de lapiceros. ¿Qué relación tienen? A ver, nosotros diremos lo siguiente. Es más que claro, le digo, es más que claro que a mayor cantidad de máquinas, esa mayor cantidad de máquinas van a producir una mayor cantidad de lapiceros. Es más que obvio, ¿verdad? Entonces, dichas magnitudes, cuando una aumenta, la otra también está aumentando. Esto quiere decir que son magnitudes directamente proporcionales. Entonces, voy a colocar aquí lo siguiente. Dichas magnitudes son dp. ¿Qué significa dp? Que son directamente proporcionales. Pero ahora voy a analizar ya tomando fijo a esta magnitud, que es la cantidad de máquinas. Ahora voy a analizar con respecto al número de horas. Con respecto al número de horas. Listo. Con respecto al número de horas, diremos lo siguiente. Es más que claro que a mayor cantidad de máquinas, van a producir una cierta cantidad de lapiceros en menos horas, ¿verdad? Si tienen más máquinas, es porque van a hacer el trabajo en menor cantidad de horas. Entonces, la cantidad de máquinas está aumentando y el número de horas está disminuyendo. Es decir, están haciendo lo contrario. Eso quiere decir que son magnitudes inversamente proporcionales. Por lo cual voy a colocar aquí que el número de máquinas con respecto al número de horas son magnitudes IP. ¿Qué significa IP? Inversamente proporcionales. Y listo. Ya hemos hecho ahora el segundo paso, que es identificar si es que son directa o inversamente proporcionales. Como un tercer paso es colocar los datos. A ver, voy a colocar aquí los datos. Número de máquinas, dice. Si 12 máquinas, coloco aquí, si 12 máquinas pueden producir 35.000 lapiceros. En este caso voy a colocar los miles de lapiceros. ¿Cuántos miles de lapiceros? 35 miles de lapiceros, ¿verdad? Listo. En 21 horas. En 21 horas. Ya está. Esto sería el caso real. Ahora viene el caso supuesto, ¿no? La pregunta dice, ¿cuántos miles de lapiceros? Como no conozco cuántos miles de lapiceros, coloco X. Podrán producir 24 máquinas, coloco aquí 24, en 18 horas. En 18 horas. Y listo. Eso nada más. Pero seguro se preguntarán, pero profesor, ¿ahora cómo calculo el valor de X? Porque ahora son tres magnitudes. Cuando eran dos y eran directamente proporcionales, tendríamos que multiplicar en aspa. Si es que eran inversamente proporcionales, era de manera horizontal. Pero cuando son tres magnitudes, es de la siguiente manera. A ver, voy a colocar aquí, en este lado, lo siguiente. Voy a colocar aquí, entonces, es más que claro que si la magnitud número de máquinas con respecto a la magnitud número de horas son inversamente proporcionales, como son inversamente proporcionales, el producto es constante. Como el producto es constante, voy a tener que multiplicarlos, ¿verdad? 12 por 21. Eso sería el caso real. 12 multiplicado con 21. Y listo. Pero además, tomando fijo a esta magnitud, que es número de máquinas, ¿cómo es con respecto al número de lapiceros?
son directamente proporcionales. Es decir, esta cantidad de lapiceros debe de ir en el denominador, ¿verdad? Eso ya hemos visto en la parte de magnitudes proporcionales. Entonces voy a colocar aquí todo esto sobre ¿cuánto? Sobre 35. Sobre 35. Y listo. Y esto va a ser igual al caso supuesto, ¿verdad? Número de máquinas, que es 24, multiplicado con el número de horas, porque son inversamente proporcionales, que sería 18. Y todo eso sobre el número de lapiceros, ¿no? Que es X miles de lapiceros. X miles de lapiceros. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a simplificar. Calculamos el valor de X y listo. Acabamos con el ejemplo. A ver, vamos a simplificar aquí. Tenemos lo siguiente. Tengo aquí séptima de 35, 5. Séptima de 21, 3. Luego voy a sacarle aquí tercia de 3, 1. Tercia de 24, 8. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a sacarle aquí sexta de 12. Sexta de 12, 2. Sexta de 18, 3. Después, ¿qué voy a sacar? Voy a sacarle mitad. Mitad de 2, 1. Mitad de 8, 4. Finalmente, por lo tanto, X debe ser igual a ¿cuánto? El 5 pasa a multiplicar y el X pasa a multiplicar. 5 por 4, 20. Y por 3 sería 60. ¿Pero 60 qué? 60 lapiceros. ¿Pero lapiceros o miles de lapiceros? Miles de lapiceros, ¿no? Entonces sería X sería igual a 60 miles de lapiceros. Listo, miles de lapiceros. Esto ya sería la respuesta correcta para este ejemplo aplicativo de la regla de 3 compuesta. Listo. Entonces ahora vamos a ver una pequeña observación en donde nos menciona las relaciones comunes que existen entre magnitudes, las cuales nos van a ayudar para poder ya de manera más simple ya identificar si dichas magnitudes son directas o inversamente proporcionales. A ver, la primera sería el número de obreros con respecto a la obra son magnitudes directamente proporcionales. ¿Por qué motivo? Por el siguiente: a mayor cantidad de obreros van a ser una mayor cantidad de obra, ¿verdad? Entonces ambas magnitudes están aumentando. Eso quiere decir que son magnitudes directamente proporcionales. En forma similar sucede el número de obreros con respecto a la eficiencia, como son inversamente proporcionales. La siguiente, número de obreros con respecto al número de días, son magnitudes inversamente proporcionales. Ahora, número de obreros con respecto al número de horas diarias, como son inversamente proporcionales. Ahora, el número de obreros con respecto a la dificultad son magnitudes directamente proporcionales. Y listo. Con eso ya hemos visto esta pequeña observación y acabaríamos ya lo que viene a ser la regla de 3, ¿no? Listo. Ahora vamos a dar paso a lo que viene a ser el sistema de engranajes. Ya vamos a hablar acerca de las ruedas que tiene. A ver, el primer punto sería las ruedas engranadas. A ver, si nosotros tenemos dos ruedas engranadas, más o menos sería así. Si yo tengo esta primera rueda y tengo esta segunda rueda y están engranadas claramente, si es que una de ellas se mueve en sentido horario, entonces la otra lo hace de manera contraria, es decir, de manera antihoraria. Eso es lo que se cumple, ¿verdad? Listo. Pero también se va a decir lo siguiente. Vamos a analizar dos magnitudes, en este caso. El número de vueltas que da dicha rueda y el número de dientes que tiene dicha rueda. ¿Cómo son dichas magnitudes? A ver, vamos a analizar. A ver, si una rueda da una mayor cantidad de vueltas, a ver, vamos a analizar. Si una rueda da una mayor cantidad de vueltas, eso significa que ¿qué? Da una mayor cantidad de vueltas, eso significa que dicha rueda tiene, como es con respecto a los dientes, tiene una menor cantidad de dientes. Eso vendría a ser un proceso contrario, si que se dan cuenta, porque a mayor cantidad de vueltas que da dicha rueda es porque la rueda es mayor, ¿verdad? Como es más grande, entonces ¿qué significa con el número de dientes? Mejor dicho, a mayor cantidad de vueltas,
que da dicha rueda es porque la rueda es más pequeña. Porque si la rueda es más pequeña, la cantidad de vueltas va a ser mayor, ¿no? Entonces va a dar una mayor cantidad de vueltas. Es porque la rueda es pequeña. Y si es que la rueda es pequeña, ¿cómo es con respecto a los dientes? Va a tener una menor cantidad de dientes. Entonces, es lo contrario. A ver, vamos a ver el otro caso. Si es que la rueda da una menor cantidad de vueltas, eso significa que la rueda es más grande. Y si es que es más grande, ¿cómo va a ser la cantidad de dientes? El número de dientes va a ser mayor. Es decir, si el número de vueltas es mayor, el número de dientes es menor. Pero si es que el número de vueltas es menor, el número de dientes vendría a ser mayor, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿cómo son las magnitudes? Son magnitudes inversamente proporcionales. Listo. Son magnitudes IP. Son magnitudes inversamente proporcionales. Eso es lo que se cumple. Además, si nosotros tenemos dos ruedas, el número de vueltas que da la rueda A multiplicado con el número de dientes que da dicha rueda A va a ser igual a la cantidad de vueltas que da la rueda B multiplicado con sus respectivos dientes que tiene la rueda B. Eso es lo que se cumple, ¿no? Como son magnitudes inversamente proporcionales, entonces el número de vueltas que da la rueda A multiplicado con su cantidad de dientes que tiene la rueda A va a ser igual al número de vueltas que da la rueda B multiplicado con la cantidad de dientes que tiene la rueda B. Esto es lo que se cumple, ¿no? Y además el número de vueltas con respecto al número de dientes son magnitudes inversamente proporcionales. Y listo. Ahora, ojo. En esta segunda parte tenemos las ruedas unidas mediante un eje. Por ejemplo, aquí tenemos una rueda, aquí tenemos otra rueda, claramente aquí tenemos su centro, y en este centro están unidos mediante este eje. ¿Verdad? Listo. Entonces, si es que esta primera rueda, que le voy a llamar rueda A, si es que esta rueda da una cierta cantidad de vueltas, en este caso sería la rueda B. Si es que esta rueda da n vueltas, entonces la otra rueda también va a dar n vueltas. Es más que claro, para que siga una misma trayectoria, ¿no? Entonces, si es que esta rueda da n vueltas, entonces la otra rueda también va a dar n vueltas. Eso quiere decir que la cantidad de vueltas de dichas ruedas como son iguales. Entonces, eso es lo que se cumple aquí. Voy a colocar lo siguiente. El número de vueltas que va a dar la rueda A va a ser igual al número de vueltas que va a dar la rueda B, siempre y cuando dichas ruedas están unidas mediante un eje. Listo. Y ya con esto terminaríamos la parte de la teoría de lo que viene a ser la regla de 3. Haciendo un recuento ya de manera rápida, la regla de 3 se clasifica en dos: regla de 3 simple y regla de 3 compuesta. En la regla de 3 simple tenemos dos: regla de 3 simple directa y regla de 3 simple inversa. Listo. Y luego habíamos visto lo que es la regla de 3 compuesta. Y listo. Y luego hemos visto el sistema de engranajes, ruedas engranadas, que es lo que se cumple, y también las ruedas unidas mediante un eje, también que es lo que se cumple, y listo. Con esto ya acabaríamos la parte de la teoría. ¿Ya, chicos? Listo. Bien, chicos, vamos a resolver el ejercicio número 1 de Resolviendo en Clase, que dice lo siguiente: 20 operarios pueden producir 120 pares de zapatos en 18 días. ¿Cuántos operarios pueden producir 160 zapatos en 2 días? Listo. Entonces vamos a identificar primero, como un primer paso, a las magnitudes. Están hablando de operarios, entonces voy a colocar aquí número de operarios, ¿verdad? Aquí voy a colocar número de operarios. Por este lado de aquí voy a colocar a la cantidad de operarios. Número de operarios. Listo. Número de operarios. Número de operarios. Esto sería la primera magnitud, como les indiqué. ¿Cuál sería la segunda magnitud? Bueno, te hablan de zapatos. Voy a colocar aquí número de zapatos. Número de zapatos. Y por último, también habría otra magnitud, porque te están hablando acerca de días. Entonces voy a colocar aquí número de días. Y listo.
Ya con esto hemos terminado el primer paso. El segundo paso es identificar qué relaciones tienen dichas magnitudes. A ver aquí. Primero, número de operarios con respecto al número de zapatos. ¿Qué relación tienen? A ver, tienen la siguiente relación. A ver, es más que claro que a mayor cantidad de operarios van a obtener o van a producir una mayor cantidad de zapatos. Como ambos aumentan, son magnitudes directamente proporcionales. Y listo, así de manera directa. Son magnitudes de P. Es decir, son magnitudes directamente proporcionales. Ahora vamos a mantener fijo esta magnitud, que viene a ser el número de operarios. Y ahora nos vamos a ir a esta magnitud de aquí. Número de días. Vamos a ver cómo son, si es que son directas o si es que son inversamente proporcionales. A ver. Es más que claro que a mayor cantidad de operarios, van a producir una cierta cantidad de zapatos en menos días, ¿verdad? O lo que quiere decir lo mismo, a menor cantidad de operarios, para que realicen una cierta cantidad de zapatos, lo van a hacer en más días, ¿verdad? Entonces, están haciendo lo contrario. Eso quiere decir que son magnitudes, ¿de qué forma? Inversamente proporcionales, es decir, IP. Listo, son IP, inversamente proporcionales. Y listo. Tercer paso, vamos a colocar los datos. 20 operarios, coloco aquí. 20 operarios pueden producir acá viene la cosa, 120 pares de zapatos. Como queremos solamente la cantidad de zapatos, a ver, yo les digo lo siguiente. Si ustedes tienen un par de zapatos, ¿cuántos zapatos tienen? 2, ¿verdad? Si es que ustedes tienen 2 pares de zapatos, ¿cuántos zapatos tienen? 4. Si ustedes tienen 3 pares de zapatos, ¿cuántos zapatos tienen? 6. Es el doble. Si tienen 120 pares de zapatos, entonces ¿cuántos zapatos tienen? 120 multiplicado por 2, ¿verdad? Listo. Dice que esto lo va a realizar en 18 días. En 18 días. El siguiente sería ya el caso supuesto. Dice, ¿cuántos operarios? Bueno, no lo conozco. X. Pueden producir 160 zapatos. 160 zapatos. ¿En cuántos días? En 2 días. Y listo. Eso sería básicamente ya lo que hemos reemplazado en estos datos de aquí. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es simplemente operar, nada más. Por este lado voy a colocar lo siguiente. Por este lado voy a colocar lo siguiente. A ver, aquí tenemos lo siguiente. A ver, como la cantidad de operarios es inversamente proporcional al número de días, entonces su producto es constante, es decir, 20 por 18. 20 multiplicado con el número 18. Ahora, pero el número de operarios con respecto al número de zapatos, ¿cómo son? Son de P, es decir, son directamente proporcionales, es decir, esta cantidad de aquí va a ir en el denominador. Sobre 120 por 2. 120 multiplicado por 2. ¿Y esto debe ser igual a cuánto? Ahora con el caso supuesto, ¿verdad? Número de operarios, que sería X multiplicado con la cantidad de días, porque son inversamente proporcionales. Y todo esto sobre la cantidad de zapatos, que sería 160. Operamos y luego calculamos el valor de X, ¿no? Listo. A ver aquí. Vamos a simplificar aquí. Veinteava de 20, 1. Veinteava de 120, eso sería 6. ¿Qué más? Sexta de 6, 1. Sexta de 18, 3. ¿Qué más? Luego voy a sacar mitad. Por este lado voy a sacar mitad de 2, 1. Mitad de 160, eso sería 80. Y finalmente mitad de 80, 40. Y mitad de 2, 1. Finalmente el valor de X sería 40 por 3, ¿verdad? Por lo tanto, el valor de X viene a ser igual a ¿cuánto? A 120, ¿verdad? Pero 120 ¿qué? 120 operarios. Operarios. Y listo. Esto ya sería la respuesta correcta para este primer ejercicio. Listo, chicos. Bien, chicos, ejercicio número 2 dice: 20 obreros trabajando 9 días pueden fabricar 40 mesas, dice. ¿Cuántos días emplearán 15 obreros con la misma eficiencia para fabricar 50 mesas? Primer paso, identificar las magnitudes.
te están hablando de obreros, entonces voy a colocar por este lado número de obreros. Número de obreros. Y aquí está. Esto sería la primera magnitud. Segunda magnitud, te hablan de días. Número de días. Número de días. Listo. Esto sería la segunda magnitud. Y como una tercera magnitud tenemos aquí, te están hablando de mesas. Entonces voy a colocar aquí número de mesas. Número de mesas. Y listo. Ya tendríamos identificado a las tres magnitudes. ¿Qué más? Un segundo paso es ver qué relación tienen dichas magnitudes. Si es que son directas o si es que son inversamente proporcionales. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. Voy a analizar ahora el número de obreros con respecto al número de días, ¿verdad? Listo. Con respecto al número de días. A ver, ¿cómo son los obreros con respecto a la cantidad de días? A ver, es más que claro que a mayor cantidad de obreros, si hay una mayor cantidad de obreros, van a realizar las mesas en menor cantidad de días. Es más que claro, ¿no? Si contratan una mayor cantidad de obreros, dichos obreros van a realizarlo en menor cantidad de días. Es decir, es una relación inversa. Eso quiere decir que son magnitudes ¿de qué tipo? De tipo IP. ¿Qué significa IP? Inversamente proporcionales. Y listo. Ahora, número de obreros con respecto al número de mesas. Vamos a analizar eso. ¿Cómo son? A ver, nuevamente, es más que claro. A mayor cantidad de obreros van a fabricar una mayor cantidad de mesas o una menor cantidad. Es más que claro que mayor cantidad de mesas, ¿no? Entonces, a mayor cantidad de obreros van a fabricar una mayor cantidad de mesas. Entonces, ambas magnitudes aumentan. Eso quiere decir que dichas magnitudes, ¿cómo son? Son directamente proporcionales, son de P. Listo. Luego, como un tercer paso, voy a colocar los datos. 20 obreros trabajando 9 días pueden fabricar 40 mesas. La pregunta es, esto sería el caso real. La pregunta ya viene a ser el supuesto caso, ¿no? ¿Cuántos días? No lo sé. X. Emplearán 15 obreros. 15 obreros para fabricar 50 mesas. 50 mesas. Y listo. Entonces, por este lado de aquí, voy a colocar lo que viene a ser ya la operación de esta parte de aquí. A ver, como la cantidad de obreros con respecto a la cantidad de días son magnitudes inversamente proporcionales, entonces su producto es constante. Multiplico 20 por 9. 20 multiplicado con el número 9. Y ahora, la cantidad de obreros con respecto al número de mesas, como son directamente proporcionales, la cantidad de mesas va a ir en el denominador, es decir, 40 voy a colocar en el denominador. Y esto sería igual, ahora caso supuesto, número de obreros que viene a ser 15, multiplicado con el número de días, que es X, y todo eso sobre la cantidad de mesas, que es 50. Listo. Nada más. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Simplificar. 20ava de 20, 1. 20ava de 40, 2. ¿Qué más? Después voy a sacar mitad de 2, 1. Mitad de 50, 25. Luego, quinta de 25, 5. Quinta de 15, 3. Y por último, tercia de 9, 3. Y tercia de 3, 1. Finalmente, por lo tanto, el valor de X debe ser igual a ¿cuánto? 3 por 5, ¿no? Y 3 por 5 sería 15. Pero ojo, ¿15 qué? 15 días. 15 días, listo. Esto ya sería la respuesta correcta para este ejercicio. A ver chicos, ejercicio número 3 dice lo siguiente. Del esquema te piden hallar el valor de X. Y te dan este siguiente esquema, ¿no? Entonces nosotros vamos a mantener fijo una magnitud. ¿Qué magnitud vamos a mantener fija? A la cantidad de obreros. Entonces por este lado voy a colocar lo siguiente. Voy a colocar aquí. Justo debajo de esto voy a ver qué relaciones tienen. Por ejemplo, el primero con la fuerza de actividad. ¿Cómo son estas dos magnitudes? A ver, estas dos magnitudes ¿cómo son? Son inversamente proporcionales. ¿Por qué motivo? Bueno, habíamos dicho que la cantidad de obreros en la observación con respecto a la fuerza de actividad. La fuerza de actividad no viene a ser nada más que la eficiencia que tiene dicho obrero. Entonces, obreros con respecto a la eficiencia, como son IP. Yo les había indicado eso. Son magnitudes
inversamente proporcionales. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es obreros con días. Obreros con respecto a los días. Listo. Con respecto a los días. ¿Cómo son? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo eran los obreros con respecto a los días? ¿Cómo son? ¿Directa o inversa? Ya, yo sé que están diciendo directamente proporcionales. dp. Ahora, con respecto a lo que viene a ser los obreros, con respecto, a ver, por este lado voy a colocar, con respecto a las horas por día, ¿qué relación tiene? Claramente yo les había indicado que ¿cómo son magnitudes, ¿de qué tipo? Ojo, aquí en esta parte les había indicado que son IP. A ver, en este caso, aquí ya nos habíamos confundido porque esto era magnitudes inversamente proporcionales. Aquí se me pasó. Inversamente proporcionales, ¿verdad? Listo. Ahora sí, recién todo cuadra, pues chicos, recién todo esto cuadra. Listo. Listo, son magnitudes inversamente proporcionales. Ahora, como les había indicado, ¿no? La cantidad de obreros con respecto a las horas diarias, ¿cómo son? ¿Cómo son estos dos? Bueno, es más que claro que son inversamente proporcionales. Eso yo también le había indicado en la parte de la observación. También son magnitudes inversamente proporcionales. Y ahora, con respecto a la dificultad ahí recién sí hay un pequeño cambio. Son magnitudes, ¿de qué tipo? Directamente proporcionales. Listo. Con esto ya acabaríamos esta parte, ¿no? Listo. Voy a colocar aquí lo siguiente. Esta parte de aquí, con respecto a la dificultad, como son directamente proporcionales. Y listo, con eso ya acabaríamos. Entonces voy a colocar, como son IP, que van a tener que multiplicar. Multiplico 15, 8, 20 y 8, y todo eso sobre 6. Igual acá, X, 12, 16, 3, lo multiplico y todo eso sobre 9. Y listo, con eso ya tendríamos todo. Entonces voy a colocar aquí. Entonces, tendríamos 15 por 8 por 20, y coloco aquí. 15 por 8 por 20 por 8. ¿Y todo eso sobre cuánto? Todo eso sobre la dificultad, que viene a ser en este caso la dificultad como 6. Y esto debe ser igual al supuesto. X multiplicado con 12 multiplicado con 16 multiplicado con 3. ¿Y todo esto sobre cuánto? Todo esto sobre la dificultad, que es como 9. Y listo, ¿no? Listo, entonces tendríamos toda esa parte de ahí. ¿Qué más? ¿Qué nos toca? Simplificar nada más. A ver aquí. Tenemos lo siguiente. ¿Qué es lo primero que voy a realizar aquí? Bueno, le voy a sacar tercia de 6, 2. Tercia de 9, 3. ¿Qué más? Después voy a sacarle aquí, en este caso, le voy a sacar octava de 8, 1. Octava de 16, 2. ¿Qué más? Voy a sacarle en este caso tercia. Voy a sacarle tercia aquí. A ver, en este caso le voy a sacar tercia de 15, 5. Tercia de 3, 1. ¿Qué voy a sacar después? Voy a sacar cuarta. De chico voy a sacar cuarta aquí en este caso. A ver aquí, voy a sacar cuarta de 8, 2. Cuarta de 12, 3. Luego voy a sacar mitad. Mitad de 2, 1. Mitad de 2, 1. ¿Qué más? Finalmente voy a sacar aquí mitad también, ¿no? Listo. Voy a sacar aquí mitad de 2, 1. Mitad de 20, 10. ¿Qué más? Luego voy a sacar tercia y ya con esto ya prácticamente ya hemos terminado. Ya. Tercia de 3, 1. Tercia de 3, 1. Y listo, con esto ya hemos terminado. Entonces el valor de X, ¿cuánto viene a ser? 5 por 10, ¿no? Que es 50. Coloquemos aquí entonces, por lo tanto, el valor de X debe de ser igual a ¿cuánto? Debe de ser igual a 5 por 10, que sería 50. Pero 50 que, como estamos en obreros, debe ser 50 obreros. Y listo, debe ser aquí 50 obreros. Y listo, esto sería la respuesta correcta para este ejercicio. Bien chicos, hemos llegado al último ejercicio ya para culminar esta sesión, que dice lo siguiente. Una rueda A de 89 dientes engrana con otra rueda B de 30 dientes.
Si la rueda A da 12 vueltas por minuto, ¿cuántas vueltas dará B en 5 minutos? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Entonces es más que claro aquí que estamos analizando primero aquí a la rueda A. Voy a colocar aquí a la rueda A y por este lado a la rueda B. En el caso de la rueda A, te dicen que tiene 89 dientes. Voy a colocar aquí por debajo la cantidad de dientes que tiene la rueda A. ¿Cuánto es? 89. Listo. Y dice que engrana con otra rueda B de 30 dientes. La cantidad de dientes que tiene la rueda B es igual a ¿cuánto dice? A 30. ¿Listo? Listo. Si la rueda A da 12 vueltas por minuto, entonces ahora voy a calcular. Tenemos aquí las vueltas que da A en un periodo de un minuto. ¿Que cuántos son? 12. Esto lo hace en un minuto. Entonces dice, ¿cuántas vueltas dará B en 5 minutos? Entonces aquí lo que vamos a calcular es la cantidad de vueltas que da B, pero en un minuto. Para que después le multiplicamos por 5 y eso ya sería la respuesta, ¿verdad? Listo. Esta parte de aquí, bueno, no lo conocemos y eso es lo que queremos calcular. Ojo, la cantidad de dientes con respecto al número de vueltas, ¿cómo son? Inversamente proporcionales, ¿verdad? Entonces también se había cumplido también cuando estamos en ruedas engranadas. Simplemente se cumplía que vueltas que da una rueda A multiplicado por los dientes que tiene dicha rueda A va a ser igual a la cantidad de vueltas que tiene la otra rueda B multiplicado por la cantidad de dientes que tiene la rueda B, ¿no? Listo. Entonces de aquí tenemos lo siguiente. Entonces, vamos a colocar aquí. Entonces, ya de manera directa, dientes que tiene A multiplicado vueltas que tiene A. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Dientes que tiene B multiplicado con vueltas que tiene B. Reemplazamos aquí dientes de A 89 multiplicado vueltas de A 12 y esto sería igual a ¿cuánto? Dientes de B 30 multiplicado por vueltas de B, como no lo conozco, vueltas de B. Ojo, esto lo está haciendo en un minuto nada más. Entonces vueltas de B sería igual, coloco aquí. Entonces la cantidad de vueltas que da la rueda B va a ser igual a ¿cuánto? El 30 pasa a dividir, sería 89 multiplicado con 12 y todo esto sobre ¿cuánto? Sobre 30. Listo. ¿Qué más? Luego después de esto, lo que voy a hacer es lo siguiente. La cantidad de vueltas que va a dar la rueda B va a ser, en este caso, 89 por 12 entre 30. Esto lo va a hacer, esta cantidad de vueltas lo va a hacer durante un minuto, pero no te piden eso, te piden en 5 minutos. Entonces voy a colocar aquí, por lo tanto, 5 multiplicado por la cantidad de vueltas que da la rueda B va a ser igual a 89 multiplicado con el número 12 y esto sobre ¿cuánto? Sobre 30. Pero como lo he multiplicado por 5, aquí también le debo de multiplicar con el número 5. Y simplificamos nada más. A ver aquí, le voy a sacar quinta de 30, eso sería 6. Quinta de 5, 1. Sexta de 12, eso sería ¿cuánto? Sexta de 12 sería 2. Sexta de 6, 1. Entonces todo esto resulta ser ¿cuánto? 89 por 2, que eso sería 178. Y listo, 178 ¿qué? 178 vueltas durante 5 minutos. Listo, esto ya sería la respuesta correcta para este último ejercicio, chicos.